David de Extreme Project y bueno, como sabéis, el otro día hice una pequeña presentación en el canal, pero os debía una presentación como se merece, ¿no? Presentando una de mis motos, y esta es mi Derbicenda DRD. Bueno, pues esta moto me la regaló mi padre cuando cuando cumplí 14 años. Es una Derbicenda SM2000, realmente no es una DRD, eso se ha ido haciendo con el paso del tiempo. Y bueno, la mantengo desde entonces, la cuido y voy preparándola. Bueno, y como todas las presentaciones, pues vamos a dividirla en dos partes. Una primera, donde vamos a ver un poco la parte ciclo. Como veis, la moto prácticamente está entera modificada, solo mantiene el chasis, y otra parte donde veremos el motor. Esta moto traía originalmente un Derbi Euro 2, ahora tiene un Derbi Euro 3 con eje de balance, así que bueno, vamos a empezar con ello. Bueno, ya con la parte ciclo, dije antes que la moto era una SM2000, se había convertido en una DRD y bueno, lo que nace en SM2000 es difícil convertirlo en DRD, pero en este caso sí, porque esta moto tiene toda la parte ciclo de una DRD. La parte trasera es de una DRD Limited, tiene todo el sistema de bieleta, el chasis se modificó para hacerlo como el de una DRD, lleva el basculante de aluminio de una DRD Limited, llanta trasera de una DRD Limited y su frenada. Y en la parte delantera pues pasa algo parecido, pero con una DRD Evo. Tiene la horquilla invertida de la DRD Evo, bastante más fuerte, bastante más potente que la de serie, que la Showa. La llanta delantera es de DRD Evo también, y esto hace que la moto pues bueno, se vea también más bajita, ¿vale? No tiene la apariencia de una Derbicenda normal. Tema de frenada en la parte delantera, bueno, pues tenemos una pinza de 4 pistones AJP de la Metra Equipre GP de 125, la Derbi GPR de 125, que la acompaña una potente bomba de freno, una Brembo de KTM, de Cross. El tema de los plásticos, bueno, pues la parte trasera mantiene un poco la estética original, esto es un kit de plástico de recambio. La tapa lateral delantera es de la Derbicenda Extrender 2006, guardabarros delanteros DRD Limited, y la careta es de una KTM. Como veis, bueno, pues el kit de pegatina es totalmente único, me lo hice con la idea de que fuera una moto única, y por eso bueno, pues tiene mi ADN y mi estética. Y en cuanto al puesto de mando, bueno, pues lo primero que llama la atención es el marcador, el COSO de B02, es un marcador que es bastante completo, que tiene revoluciones, velocidad, cuenta kilómetros, la verdad que funciona muy bien. Un manillar rental de 22 milímetros, puño domino, maneta de freno de Honda CRF, pulsador de pares y unos puños domino A360. Bueno, y ahora es cuando viene la segunda parte, la parte picante de esta presentación, ¿no? El motor. Este motor tiene casi 40 caballos, y es que hay que ponerse un poco en contexto, porque el motor original de esta moto, que era un Derbi Euro 2, esto es un Derbi Euro 3 con eje de balance, son prácticamente iguales, tenía 3 caballos en la rueda aproximadamente. Este tiene casi 40, y eso lo hemos conseguido en parte gracias a este cilindro. Es un Rust, es un cilindro de 100 centímetros cúbicos, es la versión V3, la versión más moderna, y la verdad que es un cilindro que es muy exclusivo, muy difícil de conseguir. Yo lo pude comprar en Motosq y no es tampoco para este tipo de motores. Este cilindro está hecho para el cárter Malossi, el Malossi de scooter, ¿vale? De competición. Nosotros lo hemos podido montar en este tipo de motores gracias a esta placa adaptativa que vende LMR. Hemos tenido que modificarla, hemos tenido que modificar prácticamente todo el cárter, pero bueno, lo hemos podido montar. Sí que es cierto que tampoco el cigüeñal no nos valía tal y como venía. Este cigüeñal es un cigüeñal Too Fast, carrera 47, biela 95. Tuvimos que cambiar la biela y ponerle una biela de 100 milímetros para que la altura cambiaba con la placa. Para poder montarlo, pues hemos tenido que recurrir a esa biela de 100 milímetros. Aunque parezca mentira, este motor, todo el interior, está estrictamente de serie. Los rodamientos están cambiados, son reforzados, pero tanto la primaria como la caja de cambio soportan perfectamente este tipo de potencia. Lo que no lo soporta es el embrague. Sí que tiene un kit de embrague que está reforzado, es un kit de KRM con 6 discos y muelles reforzados. La admisión, otro punto importante, tampoco es para este tipo de motores, es una V-Force I para Honda CR85, la caja de lámina, pero la hemos podido montar fresando un poco el cárter y adaptándola. Con esta caja de lámina hemos montado una tobera MVT
y un carburador Sunwood de 34 milímetros. Bueno, y además de este cilindro, esta admisión y este cigüeñal, en el motor hemos montado un encendido del fabricante francés Vidalot, es un PVL Vidalot, que la verdad que personalmente a mí es el que más me gusta, el que mejor se adapta a este tipo de preparaciones tan radical. Y para terminar, bueno, tenemos un escape del fabricante francés TXT, que se adapta perfectamente también a este tipo de preparaciones, de configuraciones tan radicales. Y yo creo que para terminar, bueno, como toda buena presentación, lo suyo es que os deje con el sonido, ¿no?, que tiene esta moto, este motor. Y nada, deciros que nos vemos por el canal y que cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues por aquí estamos.